Y apareció una nueva palabra, Omicron. Omicron viene del griego, es una palabra que denota una O más bien cerrada, no tan larga como la que denota la palabra omega. Esta es más chiquitita, Omicron, pero es en términos prácticos una nueva variante del COVID y que está causando todo tipo de cuestionamientos sobre una serie de medidas. De hecho, varios países han cerrado las puertas a países africanos, que es de donde viene el Omicron, y vamos a conversar hoy día sobre esta nueva faceta y además un montón de otras variables sanitarias con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud y además asesora de la Organización Mundial de la Salud. Janet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto estar acá, Fernando. Omicron. Omicron. El nombre es bonito, por lo menos. El nombre es bonito, sí, porque omega es la O grande, mega, la O grande, y Omicron es la O más suavecita, más chiquitita, pero esta es una O que parece que, por muy suavecita que sea, deja la crema. Sí, la verdad. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, primero decir que hay que tener un poquito de paciencia porque nos vamos a demorar todavía 1 o 2 semanas para poder saber en plenitud de qué se trata. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que es una nueva variante, que es una variante que tiene más de 30 mutaciones, es extraordinariamente eficiente en mutar, y de esa un porcentaje importante es en esta proteína que permite que el virus no reconozca como que la célula no reconozca como extraño este virus. Por lo tanto, le permite al virus ser mucho más transmisible. Lo otro que sabemos es que tiene una mutación, que es esta mutación que se llama E484K, que es la que tienen todas las variantes que son de preocupación, y lo que hace es que genera un cierto escape a la posibilidad de vacuna. Y lo otro que sabemos... Cuando tú dices escape a la posibilidad de vacuna, significa que la vacuna no hace efecto. Claro, un poquito menos, ¿cuánto? No sabemos todavía. Ya. Y lo otro que sabemos es que esta variante, dado la cantidad de mutaciones que tiene, hace que los anticuerpos no necesariamente reconozcan el virus. En algunos casos el PCR es negativo. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué nos falta por saber? Nos falta por saber si es más letal, nos falta por saber si genera efectivamente cuánto más infecciosa es y si genera cuadros graves, y el efecto vacuna, cuánto disminuye en esta cepa. A ver, ¿por qué se produjo, Janet, esta reacción tan visceral de una serie de países, particularmente europeos, con todo lo que provenía de África a partir de 2 o 3 días atrás? ¿Qué advirtieron ellos respecto de esta variable Omicron que eventualmente les dice, no, ustedes no pueden pasar para acá, si es que no tienen todas las vacunas? Bueno, yo creo que lo principal fue que esta variante pasó inmediatamente a ser variante de preocupación. Es decir, no pasó la etapa previa, que en el fondo es una variante que está como una observación, por decirlo así, sino que inmediatamente fue declarada variante de preocupación. Y eso, por lo tanto, significa que tiene una probabilidad alta de ser más infecciosa, como dije, y que tiene una probabilidad alta de que las vacunas tengan menos efecto. Aquí es una situación bien paradojal, porque en Sudáfrica hay un excelente laboratorio que es referencia para todo África. Y los sudafricanos están bastante enojados porque ellos sienten que en vez de premiarlo, el mundo los castiga. Inmediatamente cerraron fronteras y no dejaron entrar a las personas provenientes de África. Y eso, por cierto, que genera un refuerzo negativo para ir detectando nuevas variantes. Ahora, cuando uno tiene una variante de este tipo, por ejemplo, ahora si tú ves todos los días un país dice que tiene un caso, hoy día España, por ejemplo. Lo que hay que asumir es que la variante se extiende en una semana, probablemente está en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en estos momentos, con el tráfico aéreo que hay, con la cantidad de circulación alrededor del mundo,
el tráfico, digamos, de personas hace que el vehículo, que es el ser humano, transmita mucho más. Y si es una variante más infecciosa, se empieza a reproducir mucho más rápido y empieza a desplazar las variantes que estaban circulando hasta ese momento. Cuando pasan este tipo de cosas, Janet, y aparecen, por ejemplo, variantes de estas características, lo que se hace para enfrentarla, además de las medidas que tú acabas de mencionar de distancia espacial o de confinamiento, ¿se espera mucho antes de que se empiece a trabajar en una vacuna para ello o ya están trabajando para una vacuna? Ya están trabajando ya están trabajando porque acuérdate que las vacunas actuales tienen una gracia, que son básicamente vacunas que pueden estar listas en un par de semanas, las vacunas modernas, digamos, que son RNA basadas en RNA, digamos. Entonces inmediatamente empiezan a pasar tres cosas en paralelo. Lo primero que empieza a pasar es que todos los equipos de epidemiólogos del mundo empiezan a observar si aparecen casos, los laboratorios de los países empiezan a secuenciar casos que no parezcan ser tan típicos o casos de viajeros, empiezan a secuenciar muestras de viajeros de países donde ya se ha encontrado. Ahí estamos incluidos nosotros, hacemos lo mismo. Claro, todos hacemos lo mismo. En paralelo, si aparecen casos, se empieza a estudiar la clínica, si esos casos son efectivamente más graves o no, si se mueren más, etcétera. Por eso que todavía no sabemos, porque tiene que haber un número suficiente de casos. Y en paralelo se empieza a hacer estudios, que son estudios típicos, digamos, de laboratorio, en que se ocupa sueros de pacientes que tienen anticuerpos y se ve y células y se ve si este virus traspasa o no traspasa las barreras. Y entonces ahí uno empieza a saber si efectivamente hay o no hay mayor resistencia para las personas que están vacunadas. Sí, ahora Janet, esta es una pregunta pero totalmente del ego en este tipo de cosas. ¿Esto va a seguir siendo así? Sí. O sea, cada cierto rato va a aparecer una variante nueva en otro rincón del planeta, va a pararse todo lo que estaba, por lo menos, o se creía que se había avanzado y hay que poner alertas de nuevo. ¿Por qué ocurre así con esta particular enfermedad y no ocurre quizás de la misma forma con otras variantes? Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante, porque efectivamente esto va a ser así. Mientras no tengamos vacunada a la mayor cantidad de población del mundo, esto va a ser así. Porque en la medida en que existan personas susceptibles, el virus tiene la posibilidad de ir transmitiéndose y mejorando a través de mutaciones para ser más eficiente. Porque el objetivo de las partículas virales básicamente es reproducirse. Y por eso en la medida en que se van haciendo más eficientes, son más infecciosas y no necesariamente más letales. Porque si se reproducen y generan letalidad, se les acaban los susceptibles rápidamente, digamos, no pueden seguir reproduciéndose. La última, solamente para recordar, la última gran pandemia, que fue la del 17, en global duró 15 años. En global. Todas las olas grandes, más pequeñas, etcétera. Ahora hemos avanzado muchísimo, sobre todo porque hubo rápidamente vacuna disponible y porque esta vacuna efectivamente grandes cantidades de la población, por lo menos de los países desarrollados, están vacunadas. Sin embargo, aún tenemos, si uno toma el global de países, los países de África, un 5% de la población vacunada. En global, los países de desarrollo intermedio y desarrollados, 50% de la población. Eso es súper interesante, Janet, y lo hemos conversado antes, pero ahora creo que hay más, digamos, más fondo en el asunto. Yo puedo entender que haya países donde, por ejemplo, hay núcleos de personas que no creen en las vacunas o que creen que las vacunas los van a llevar a Marte y por lo tanto no se quieren poner la vacuna. Y en general esos países, para ser franco, son mucho más países más desarrollados que subdesarrollados. Así es. Pero ¿por qué razón
si es que, por ejemplo, la cepa original viene de China, viene de Asia, se cruza a los continentes aledaños y después llega a todo el mundo, ¿por qué razón se mantiene todavía el rezago tan fuerte, tan poderoso en algunos continentes de la vacuna? Porque no es una objeción ideológica, como pasa probablemente aquí en Santiago No. o pasa No. en otras capitales, pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, es fundamentalmente un tema de inequidad de acceso. Lo que ocurre aquí, básicamente, es que hay países que no pueden tener la capacidad económica de comprar las vacunas. Piensa tú que las vacunas, en este caso, no son vacunas gratis y tampoco son necesariamente vacunas baratas. Por lo tanto, aquellos países que para sus presupuestos de salud dependen fundamentalmente de la cooperación extranjera, en la medida en que tienen cooperación extranjera, son capaces de comprar. Por eso que se genera este mecanismo, el ACT, para tener la posibilidad de tener vacunas para todo el mundo, y por eso que la OMS ha sido tan tajante en decir que aquí nadie se salva solo y que necesitamos asegurar las dosis de vacuna para aquellos países que no tienen vacuna. Eso desafortunadamente no ha ocurrido, fundamentalmente porque los países primero se protegen ellos. Y por lo tanto, dado la Los cantidad... productores, dices tú. Claro, los productores y los países desarrollados compran inmediatamente. Piensa tú que la gran mayoría de los países han comprado mucha más cantidad de vacunas que las que, o han negociado mucho más cantidad de vacunas que las que incluso necesitaban, pensando justamente en que puede haber una segunda dosis, en que puede haber un refuerzo y que no se sabe. Entonces lo que genera eso, si tú te piensas que somos alrededor de 7.000 millones de habitantes, el nivel de rapidez de fabricación. Yo me acuerdo una vez al comienzo de la pandemia, tú y yo conversamos y yo te dije esto se va a demorar un año al menos porque no existe la capacidad mundial de generar las vacunas que se requieren. Esa capacidad mundial ha incrementado brutalmente, pero aún no es suficiente para generar, porque ahora ya no es 7.000, ahora son 14.000 más la dosis refuerzo, estamos hablando de 21.000 millones. ¿Y quiénes son los países que quedan rezagados? Aquellos que tienen menos posibilidad de negociar, son países pequeños pobres, por ejemplo, y eso están en general en África y en algunos países latinoamericanos que también tienen muy baja cobertura. Y es un problema para el mundo. Por eso que Biden está diciendo que debería plantearse que las vacunas fueran un bien público global, porque finalmente es de interés del planeta entero que esta epidemia y esta pandemia termine. Y eso es lo que ha costado muchísimo, yo creo, que se haga carne, porque una cosa es que uno lo diga antes, otra cosa es que lo digas a 2 años en que siguen apareciendo cepas y que ya te empiezas a dar cuenta que efectivamente no hay otra salida. Bueno, ahí hay un punto súper interesante que acabas de señalar, Janet, y que tiene que ver con esta paradoja. La paradoja es que si tú eres un país pobre que no puede pagar por las vacunas, te transformas automáticamente en una amenaza para todo el resto del planeta. Tal cual. Y por lo tanto, es de todo el interés del país más rico que se pongan las vacunas los países más pobres. Absolutamente. ¿No es cierto? Absolutamente. Eso es la lógica, si tú quieres, económica, racional. Se va a seguir viajando, se va a seguir habiendo cosas, van a pasar tarde o temprano, y lo que a ti te interesa es que no vaya a llegar nuevamente el contagio allí donde ya están vacunados, porque en otros sectores del planeta que se mueven tanto como los otros, no se ha vacunado toda la gente. Claro, pero fíjate tú que yo creo que eso es inherente a nuestra especie humana, porque yo te podría poner otro ejemplo, yo te podría decir que es de total evidencia de que si seguimos en este ritmo de calentamiento global, la posibilidad de destrucción de la especie es mayor del 50% según los últimos estudios, no estamos hablando de los próximos 1000 años, estamos hablando de los próximos 100, 200 años. Y sin embargo... ¿Estás hablando de nuestra especie? Nuestra especie. Y sin embargo, no se toman medidas. Entonces, ahí es donde tú no entiendes nada, porque fíjate que nosotros somos como especie, como dijo Harari el otro día, tenemos 2 cosas que nunca habían ocurrido.
nunca, en la historia de la humanidad, en la historia del planeta. Primero, que una especie tenga la facultad de destruir a todo el resto de la especie y destruirse a ellos mismos. Y lo segundo, que es aún más interesante, y esto sería algo para otra conversación, es que por primera vez en la historia existe la posibilidad de que haya vida inorgánica, es decir, que no esté en lo que entendemos como vida metido las partículas de carbono. Con la inteligencia artificial, con estos robots que generan, que efectivamente pueden aprender, con el hecho de que ya están simulando sentimientos, con todo esto que parece una cosa que uno dice, no, eso no es así, de película. Por primera vez existe la posibilidad de generar vida que no sea orgánica. Vida en el sentido de sentimientos, pensamientos y evolución. Ahora, déjame ahí tocar un punto, porque me tocaste una de las cosas que me gustan a mí, que es toda esta cosa de ciencia ficción. ¿Cómo se define vida ahí? ¿Cómo se define vida? Porque si es que para que exista ese ente que piensa, que siente, yo tengo que haberle introducido ante todas las posibilidades a través de 1000 algoritmos distintos, etcétera, en realidad... De que aprenda. Claro, de que aprenda y que haga, en realidad, esa entidad es creada por uno. No nace en el concepto que nosotros tenemos de vida, digamos. Por eso te digo, pues no es orgánica. Claro. No hay carbono metido entre medio. Sí. Y eso significa un tremendo cuestionamiento de, entre otras cosas, ¿qué es vida? Te voy a poner otro ejemplo. Cuando logremos, que efectivamente va a pasar en los próximos decenas de años, implantar prácticamente la mayoría de los órganos a través de tecnología, tener chips y probablemente hacer mucha más predicción de enfermedades. ¿Hasta qué momento seguimos evolucionando con eso? Y en ese caso, esa persona que va a ser este híbrido, ¿en qué momento sigue siendo vida, digamos? ¿Qué es lo que define? ¿En qué momento sigue siendo humano? Dice? Humano, exacto, humano. Y bueno, pero volviendo al tema, ¿no? Porque podemos, como dije, estar aquí. El tema en este momento, yo creo que para efectos del mensaje es muy importante. Primero, paciencia, un par de semanas para saber precisamente qué significa esta nueva variante. Segundo, vamos a seguir teniendo variantes y por lo tanto las medidas de autoprotección y las medidas de protección de la población en su conjunto se tienen que mantener, que es el otro mensaje importante. Y tercero, yo diría tomar conciencia de que este es un problema global y que nadie se salva solo. Mira, Janet, yo quizás me voy a pegar un carril aquí, pero si esto hubiese pasado en la forma que está pasando, en 200 o 300 años atrás, al no haber la comunicación que existe, al tener poblaciones disgregadas, al ser los gobiernos en esa época, 300, 400 años atrás, probablemente gobiernos que eran muy reducidos a un bloque de poder, bueno, eso no ha cambiado mucho en algunas partes, pero si es que todo eso hubiese sido así, yo tengo la impresión que ya sea por fuerza o por necesidad, se podía implementar de mayor manera una situación de confinamiento, constricción o de separación. Pero hoy día, con toda la información que se tiene, con todas las cosas que se dicen sobre, desde las cepas hasta cualquier cosa, y además con un ser humano educado en el movimiento, en el traslado, en andar moviéndose, en disfrutar el fruto de su trabajo, se hace 3 veces o 10 veces mucho más difícil contener, si es que esa contención fuera básicamente la solución temporal o la solución básica. Absolutamente. 3 elementos. Cambio climático, que hace que haya más propensión a que aparezcan variantes virales que no existían. Irrupción del ser humano en los hábitats animales, que permite que haya esta relación entre especies.
Y fundamentalmente lo que tú dices, posibilidad de viajar a cualquier lugar del mundo en no más de 36 horas. Y esos tres elementos son la tormenta perfecta para que logremos entender de que esta pandemia va a pasar, pero que el riesgo de tener pandemia en el futuro es más alto que el que tuvimos siempre antes. Hay otro tema que yo adoso a esto que estás conversando tú. Ok, somos personas mucho más educadas de las que eran educadas hace 500 años. Somos personas que somos capaces de hacer y de inventar cosas que no se les ocurrían a personas hace 250 años. Está bien. Pero al mismo tiempo somos personas que exigimos derechos de libertad que en algún momento dado entran en curso de colisión con una situación de este tipo. No solamente con este tipo, con montones de otras situaciones de movimiento cuando hay una catástrofe o alguna cosa así. Y uno tiende hoy día, más aún por la instantaneidad de la información a través de redes sociales, tiende a defender su derecho a las libertades básicas y que no te impongan nada. De hecho, por eso quizás los antivacunas tienen mucha más fuerza probablemente de la que normalmente debieran tener grupos de ese tipo. Claro, bueno, yo creo que la palabra libertad ha sido tan mal usada, ¿no? En todo ámbito. Nosotros lo vemos día a día. Pero convengamos que eso no es reciente. No, pero uno lo ve día a día. Y cosas tales como responsabilidad social, solidaridad, y todos son como términos del pasado. Y ese es uno de los dramas que tenemos en el modelo global que hemos creado, que efectivamente está esta idea de que finalmente existo yo como individuo con una masa alrededor mío que no significa mucho. Y paso todo el día en mi WhatsApp o en mi teléfono, y qué sé yo, e interactúo con un otro que es un otro virtual, que no existe como tal. Y eso yo creo que genera una manera de vivir, de crecer, etcétera, extraordinariamente individualista. Y eso es muy complicado, porque como tú dices, efectivamente, el tema de la libertad y el entendimiento que cada cual tenga de libertad empieza a hacer crash con el bien colectivo. Y esa diferencia entre que mi libertad termina cuando empieza la del otro y hasta qué momento tú eliges el bien colectivo por sobre el bien individual, es un problema o es una discusión que cruza ambiente social, político, sanitario, de todo tipo. Y bueno, y eso es el mundo que estamos viviendo. Ahora, no estoy tratando, te juro que no estoy tratando de buscarle una lógica de utilidad positiva al virus, pero no cabe la menor duda que cuando aparece este tipo de cosas, te fuerza a ponerte en posición de pensamiento, de reflexión, qué hemos hecho mal, cómo cambiamos las cosas, qué hacemos a futuro, porque de otra manera, bueno, seguía tal cual hasta que... Sí, pero ahí yo te tengo una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que hubo una ventana de oportunidad tremenda, pero esa ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Porque al comienzo, sobre todo cuando hubo un impacto brutal económico, que significó gente en pobreza, etcétera, efectivamente había como esta sensación de que tenemos que hacer lo que sea, si me tengo que encerrar, si tengo que hacer, no importa con tal de salir de esto. Pero a medida que pasa el tiempo, las sociedades y también la comunidad global ha ido normalizando este fenómeno. Y entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, trata de hacer confinamiento, a ver cómo te va ahora. Pues no, lógico, en cualquier lugar del mundo. Y entonces se empieza a normalizar esto y esta ventana de oportunidad de hacer cambio real se empieza a cerrar. Porque en el fondo tú empiezas a pensar, bueno, pero si vivo con esto, yo estoy vacunado, no sé qué, no sé cuánto, ya, ok, va a tener que usar mascarilla, pero ya no es tan terrible como fue cuando tú caminabas por Santiago las primeras semanas y no había un alma. Y eso es
es complicado, encuentro yo. Sí, bueno, raya para la suma. ¿Qué es lo que recomienda, digamos, la Organización Mundial de la Salud sobre todo para esta última variante? Raya para la suma, lo que en este momento se está recomendando en los países es, primero, mantener las medidas de control, es decir, uso de mascarilla, distanciamiento social, etcétera. Segundo, hacer vigilancia genómica, es decir, tomar muestras de personas que efectivamente estén teniendo síntomas y buscar específicamente esta variante. Y tercero, que ya una recomendación mucho más estructural, es que va a haber que definir un mecanismo de gobernanza global para que nos podamos estar preparados y podamos responder de una mejor manera que lo que respondimos ahora como comunidad global, incluyendo los países. Si te entiendo bien, eso último tiene que ver con que de repente un país dispone, te pongo un ejemplo, que 4 países no pueden entrar. Por ejemplo. Y otro país dispone que otros 4, pero no los mismos 4, sino que claro, otros. Y ese menjunje de cosas que hace que tú puedas ir a unos y no a otros, tú dices que debiera ser gobernado de alguna manera con un poco más de coordinación. Y con una respuesta mucho más adecuada. Por ejemplo, ¿cuáles son, una vez que ya estemos fuera, cómo vamos a mantener una vigilancia de aparición de virus que sea mucho más coordinada? ¿Cómo podemos hacer que los países efectivamente notifiquen de inmediato después de la experiencia que si notifican se transforman en unos parias del mundo? Todas esas cosas tienen que estar reguladas, pero con mecanismos que sean vinculantes, porque si queda todo eso, y ahí por ejemplo tenemos de nuevo el tema, ahí ya no es el individuo país el importante, estamos hablando del mundo en su conjunto y de la solidaridad entre países, que es la misma discusión, la discusión entre la libertad de los países versus una comunidad global. Entonces eso también yo creo que es importante. Y antes de irme, porque no puedo irme sin decir esto, yo creo que lo que se planteó con respecto a la doctora Isquia Siches es realmente mezquino. La doctora Siches hizo su beca en atención primaria y está pagando hasta el día de hoy en el sector público con las 22 horas contratadas su beca. Entonces, decir eso está como fuera del contexto de la cancha en que tenemos que actuar para respetarnos todos. Janet Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al revés, gracias por invitarme.